El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: No tengan miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con este testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles del primer anuncio querigmático de la Iglesia cristiana en cabeza del primer Papa, que es Pedro. ¿Y cómo se constituye este anuncio querigmático? Se constituye recogiendo toda la historia de la salvación y poniendo en evidencia cómo en Jesús se cumplieron todos los designios de Dios, incluso hasta de ser entregado a la muerte y de ser entregado a los príncipes y a las autoridades, para que, como lo dice San Pedro en ese anuncio querigmático a quienes lo están escuchando, para que por culpa de ustedes que mataron al Señor, Él pudiera experimentar la intervención divina, la gloria del poder divino, y pudiera resurgir de la muerte sin la ayuda de nadie, sin la colaboración de nadie, sin el beneficio de nadie, solo con el poder divino, con la fuerza divina, con la gracia divina. Se levantó sobre la muerte y ha resucitado. Este mismo Jesús al que ustedes se entregaron, este mismo Jesús que murió, como lo decimos en el credo, por manos de Poncio Pilato, este mismo Jesús del que todos hemos sido culpables de su muerte. La Iglesia cree y tiene un reconocimiento muy lindo y muy humilde en diferentes documentos del magisterio, en los mismos concilios de la tradición de la Iglesia, que los verdaderos culpables de la muerte del Señor somos en primera instancia, no en segunda ni tercera, somos los cristianos. La Iglesia cree y afirma radicalmente que la culpa de la muerte de nuestro Señor, todos los ultrajes, la humillación, toda esa crueldad de la pasión del Señor, es culpa en primera instancia de nosotros los cristianos.
Y en ese mismo orden, como la Iglesia lo reconoce, podemos irnos colocando todos como lo hicieron los apóstoles, empezando desde la misma jerarquía. El jueves escuchábamos una homilía preciosísima y muy profunda del Papa Francisco. Casi que como si él se estuviera poniendo allí en la homilía, poniendo la imagen, la figura del primer Papa y Pedro, su compusión por el arrepentimiento de su propio pecado que había llevado al suplicio del Señor, y cómo Pedro, arrepentido, reconociendo su propio pecado, se deja mirar por el Señor y se da cuenta que él es culpable y no se justifica absolutamente de nada. Y este primer anuncio querigmático trae la acusación, trae el señalamiento del primer Papa de la culpa que tienen los que entregaron al Señor por su propio pecado. Y por eso es tan bonito este reconocimiento que la Iglesia mantiene de que los cristianos somos en primera instancia los verdaderos culpables de la muerte del Señor. ¿Para qué? Para llevarnos a esa confusión que decía el Papa Francisco el jueves, y sobre todo, si lo comprendimos muy bien los sacerdotes en esa misa crismal, el primer llamado que nos estaba haciendo el Espíritu Santo y nos está haciendo es a nosotros, los miembros de la jerarquía. En cabeza del Papa, que yo sé que él nos estaba excluyendo de culpa alguna el Jueves Santo, y que en ese mismo ejemplo y testimonio que nos estaba dando, nos estaba llamando a los sacerdotes, estaba llamando a los obispos a esa misma confusión. Es que era una misa crismal, es la misa de la renovación de las promesas sacerdotales, es la misa donde convergemos toda la jerarquía, y digamos que es la misa por excelencia para que toda la jerarquía estemos en torno al Señor y lo escuchemos a Él y reconozcamos lo que el Señor nos quería decir. Por eso, quienes comprendieron bien ese mensaje del Santo Padre el jueves y pudieron sentir confusión de sus pecados, seguro que en la vigilia pascual se pudieron levantar con la alegría del perdón y de la misericordia del Señor. Hoy todavía hay algunos que no logran experimentar la alegría sobrenatural de la resurrección por falta de arrepentimiento. Y falta de arrepentimiento porque hay falta de reconocimiento. Este primer anuncio querigmático del apóstol San Pedro trae la confusión de todas las personas que lo estaban escuchando. Ustedes mataron al Señor. Y de los que lo estaban escuchando allí, dijeron, no, gracias a Dios yo no fui. Pues yo no fui tan cruel, yo no fui el que le hice esto, yo no le provoqué esto. Eso trae el primer anuncio querigmático fundamentado en la experiencia del resucitado. Un señalamiento, un juicio. A este Jesús, a quien vosotros matasteis, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero, Dios lo ha resucitado y Dios lo ha levantado sin ningún tipo de ayuda humana. La única ayuda humana para que el Señor viviera este prodigio de la resurrección fue nuestra culpa, fue nuestro pecado, fue nuestra infidelidad, fue nuestra vida atroz, vivida a espaldas del Señor. Durante muchos siglos en la Iglesia, y aún todavía quedan vestigios de eso, hay quienes le echan solamente la culpa a los judíos. Y dicen que los culpables de la muerte del Señor fueron los judíos. Y la Iglesia siempre ha tenido el valor, siempre, de reconocer que la culpa más grave y más alta no es ni siquiera la más alta, no es ni siquiera la de los musulmanes que no aceptan a Cristo en su totalidad, o la de los judíos que no lo aceptan en su totalidad, o la de los ateos no creyentes que no aceptan en su totalidad a Dios, por lo tanto no aceptan a Cristo. La culpa más grave es la de nosotros los cristianos.
porque cada pecado que se comete en la iglesia, cada infidelidad nuestra ha llevado al Señor a la crucifixión. Ustedes mataron al Señor. ¿Por qué murió y vive el Señor nuevamente esta pasión en Semana Santa y vuelve a resucitar? Eso es evidente, porque en la iglesia no hemos sido fieles, empezando desde la cabeza que tiene el valor y la humildad de reconocerlo. Si algo ha tenido de auténtico el Papa Francisco, es reconocer sus propias faltas muchas veces. Un valor que nos ha faltado a muchos cristianos. Porque cuando uno comienza a creerse perfecto, y cuando uno comienza a creer que ya está listo, uno comienza a mirar por debajo a los demás. Pero si algo ha tenido el Papa de auténtico y de franqueza y de un realismo extraordinario, es que él mismo se ha colocado en la fila de los culpables. Y por eso esa homilía en la misa crismal es tan bellísima, porque él nos llama a todos a la compunción, y la compunción se da en un corazón que reconoce que ha pecado. San Pablo tiene un reconocimiento muy lindo, porque no se deja juzgar de nadie. Dice: a mí que ningún tribunal humano me juzgue. Y yo no me voy a dejar afectar por eso, ni siquiera de mi misma conciencia, aunque no tendría nada que reprocharme. Y dice: y sin embargo, aunque mi conciencia no me reproche nada, no por eso me declaro justo. Siempre nosotros los cristianos, de algún modo, ofendemos al Señor. Por ejemplo, hoy el Señor se aparece a las mujeres que lo están buscando y todavía encuentra imperfecciones en ellas, porque van con la alegría de la resurrección, pero también tienen miedo. Y encuentran un llamado de atención del Señor resucitado: no tengan miedo, porque quien verdaderamente se fía total y plenamente del Señor no puede alimentar el miedo. No lo puede tomar como un patrón de referencia para tomar decisiones o para dejar de tomar decisiones. Y cuando el miedo se vuelve un patrón de criterio para dejar de hacer o para hacer las cosas, ya no estamos siendo empujados por la fuerza del resucitado, por la fuerza del Señor. Por eso, el primer obstáculo que el Señor quiere, que el Señor resucitado quiere que quitemos del corazón, es el miedo. Incluso el miedo a nuestras propias culpas. Uno de los mecanismos de defensa para reconocer nuestro propio pecado es el miedo. Porque nos da miedo de que de pronto nos vaya a ir mal. Y el resucitado nos está mostrando que con Él nunca nos va mal cuando reconocemos nuestra propia miseria y nuestro propio pecado. Incluso esta semana quizás lo vamos a ver, cómo se va a aparecer en varias ocasiones a todos los que le han fallado. Se les presenta y se les manifiesta como consolador, no como acusador. Y esa presencia amorosa, esa presencia viva de Jesús, les hace ver su propia falta, su propio pecado, y los lleva al reconocimiento. Se les presenta como una luz para que ellos vean sus propios defectos, no para condenarlos, sino para salvarlos. Si hay algo que tiene la verdad de la resurrección, es la franqueza, para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Cómo es Él de perfecto y cómo somos de imperfectos nosotros. Y cómo, siendo tan imperfectos, nos llama a la perfección con Él. Por eso pidámosle al Señor que estas palabras del apóstol San Pablo, del apóstol San Pedro,
nos toquen profundamente el corazón. Y pidamos por la Iglesia y por muchos de nosotros que nos cuesta reconocer nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, empezando por la jerarquía, de los que tenemos el corazón muchas veces más tieso y más cerrado para conocer nuestras crueldades y nuestras faltas, somos los sacerdotes, son los mismos obispos, a veces los mismos diáconos y en la vida consagrada. Uno de los pecados más grandes en la vida jerárquica es que caemos constantemente en el fariseísmo y en la hipocresía de comportarnos como si fuéramos santos e inmaculados, sin defectos, sin error, para pedirle al Señor que nos purifique. ¿Y quiénes somos los primeros que perdemos? Nosotros mismos. Porque nos perdemos de la bondad, de la misericordia, del amor infinito de nuestro Señor. De poder disfrutar la alegría de su amor que purifica. El amor del Señor es para purificar. La presencia del resucitado es para purificar. Pero si alguien se acerca donde el Señor y dice, es que yo no tengo nada para purificar, se pierde de la presencia amorosa, tierna y viva del Señor. De tener ese contacto con Él. De tener ese contacto con ese fuego divino del resucitado que todo lo transforma. Por eso debemos orar mucho. Y sobre todo nosotros los cristianos, porque durante estos días vamos a escuchar muchas luces del Señor. A los discípulos de Maús se pone a caminar con ellos, los escucha y les dice, qué tardos y poco perspicaces son para comprender todo lo que debía pasar. Por eso nunca nosotros podemos llegar a la experiencia de la resurrección sin haber hecho una memoria real en el corazón de la pasión del Señor, sin haber tenido esa experiencia de la pasión del Señor. Nunca será una auténtica experiencia del resucitado cuando al meditar la pasión nosotros no nos demos cuenta que quienes hemos hecho todo eso con el Señor hemos sido nosotros. Un corazón que se siente profundamente arrepentido, que reconoce su maldad y ve el amor tierno del Señor, es un corazón que se conmueve. Y se conmueve, como decía el Papa Francisco el jueves, nos decía a los sacerdotes, se conmueve hasta la compunción, es decir, las lágrimas que salen de tanto amor misericordioso del Señor ante tanta crueldad, tanta oscuridad, tanta horrendidad de nuestro pecado, tanta dureza de nuestro corazón. Que estos días tan hermosos que el Señor nos permite celebrar en esta octava de Pascua, nos lleve cada vez a reconocer sin miedo todas las sombras que quizás pueden quedar en nuestro corazón todavía de muchos pecados que a lo mejor ya perdonamos, pero que todavía no han sido sanados. Y dejemos que el resucitado nos sane. Porque las mujeres claramente lo comprendieron, que estos miedos que tenían eran huella de esos pecados personales que ellas habían cometido. Y es una de las cosas más maravillosas de la resurrección, es que nos muestra el daño tan terrible que hace el pecado. Y por eso nos lleva como fruto también la experiencia de la resurrección a fastidiarnos del pecado, a odiarlo, a rechazarlo, a no aceptarlo en ninguna instancia, en primer lugar ni en nuestra vida ni en la de los demás. Y eso va a pasar con todos estos que comienzan a experimentar la gracia de la resurrección, con los bautizados que han recibido la gracia del bautismo en esta Pascua, que seguro no querrán volver a pecar, porque hay algunos que justifican el pecado, que lo defienden, que hasta lo promueven y lo sostienen como parte de la naturaleza humana y aún de la naturaleza cristiana.
esos herejes que hoy siguen vivos en la iglesia, esos espíritus que siguen vigentes hoy en la iglesia dentro de muchos sacerdotes, obispos, teólogos sobre todo, que como dice hoy, este espíritu fariseo que fue y le pagó a los soldados, hizo todo lo imposible para meter una mentira de que el Señor no había resucitado, de que la resurrección histórica no era real, de que ese hecho, ese testimonio histórico de la resurrección no era real y que era mentira, que el cuerpo de Cristo se había levantado glorioso y que había resucitado históricamente, que era que los apóstoles se habían robado el cuerpo del Señor. Hoy hay hoy hay tanta perversidad en tantos que tienen oscuro el corazón, que tienen unos artificios ideológicos para sostener estas mismas mentiras, estos mismos errores. Por ejemplo, yo leyendo a Benedicto XVI cómo desenmascara algún cardenal que todavía sigue vivo y algunos lo siguen, ¿sí? Y lo desenmascara porque tiene este mismo espíritu fariseo negando el acontecimiento histórico de la resurrección. Y la gente es fascinada porque habla hermosísimo de Dios, habla hermosísimo de la misericordia, pero niega el acontecimiento histórico de la resurrección y dice que la resurrección solamente es una experiencia de fe en el corazón individual de cada persona. Solo es eso, pero no un acontecimiento histórico, físico, real. Y lo que vieron los apóstoles y las santas mujeres fue real, un cuerpo real, glorioso, en una forma nueva. Por eso nunca encontraron el cuerpo del Señor. ¿Y saben para qué sostienen estas teorías dentro de la iglesia? Para poder seguir pecando, para que no lo remuerda la conciencia. Porque decir que el cuerpo humano de Cristo, su naturaleza humana, está glorificada, es decir, que los bautizados tenemos que vivir así, como vive hoy Cristo resucitado, libre de toda atadura mundana, de todo pecado, libre de todo sometimiento a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo ya ascendió al cielo y se encuentra a la derecha del Padre. Y por eso ayer nos lo recordaba San Pablo, los que han muerto con Él deben resucitar con Él. Pero a esos que siguen defendiendo el pecado como parte de la vida cristiana, esos niegan la resurrección histórica del Señor y lo hacen a través de una elocuencia piadosa, de la misericordia, del amor, ¿sí? Para poder seguir sosteniendo y defendiendo la esclavitud al pecado. Porque el cristiano que reconoce la resurrección histórica de Cristo sabe que no puede volver a pecar. ¿Por qué? Porque quien lo habita por el bautismo ya está santo y ya superó todas las amenazas de este mundo y vive en él. Y así debe vivir cada bautizado. A que Cristo no se dejó retener por nada ni nadie en este mundo. Cuando se niega, cuando se justifica la esclavitud a este mundo, a lo temporal, cuando se justifica que para poder tener alegría hay que estar sometido a las esclavitudes de los placeres de este mundo y del mismo pecado, se está negando la resurrección. Es decir, quienes defienden eso y sostienen eso hasta en una vida espiritual, niegan la resurrección del Señor. Esos todavía no han llegado a una experiencia con el resucitado. Por ejemplo, un sacerdote que diga, no, Dios entiende que tú caigas en el pecado, no te preocupes por eso, simplemente confiésate y si vuelves a caer, pues te vuelves a confesar. Es una forma de negar la resurrección del Señor. Has pecado, dice el Señor. Vete y no vuelvas a pecar. La resurrección nos trae, la experiencia de la resurrección nos trae inmediatamente, no por miedo, por la alegría de lo que se experimenta con el amor del Señor vivo y resucitado, nos trae una aversión total a pecado, un fastidio al pecado, un odio al pecado, un rechazo rotundo al pecado.
Quien todavía no tiene eso en su mente y en su corazón, quiere decir que no ha experimentado la resurrección. Y para no sentirse acusado por esta verdad, la niega de esta manera. Y de esos hay muchos hoy en la iglesia. Y dentro de la jerarquía, en la vida sacerdotal y en la vida religiosa. En una vida religiosa donde se admita todo tipo de mediocridad mundana y apego al mundo, quiere decir que ahí no hay experiencia de resurrección. En una vida sacerdotal donde no se esté buscando la santidad con alegría, se crea en ella y a pesar de lo oscuro que esté el mundo, se ame la santidad y se luche por ella y se crea en la santidad aún en este mundo. Alguien, un sacerdote que no iba con esa convicción, es porque todavía no ha experimentado el resucitado. Ese pobre se ha quedado mundanizado. Un cristiano católico que no crea que puede estar hoy en el mundo con la victoria del resucitado, con la certeza del resucitado, con la alegría del resucitado, para decirle al mundo: es que yo no necesito de todos esos placeres, de todos esos apegos, yo no necesito eso porque me siento feliz con la gran riqueza del resucitado. Un cristiano que no vive así es un cristiano que está siendo dominado por otras fuerzas, o por su propio amor propio, por su amor propio, por el mundo, o por la mismísima tentación. De las cosas que a mí me ha impactado como sacerdote y religioso en la consejería, llevo muchos años escuchando a gente, hace 15 años, atendiendo gente y escuchando, es cuando la gente llega a justificar el pecado. Me ha tocado atender parejas que han llegado homosexuales y yo los he recibido con mucho amor en el sacramento cuando les pregunto cuál es porque por la práctica pastoral del sacramento nos toca preguntar el estado civil de cada persona. Entonces llegan y me dicen: padre, es que yo tengo pareja. Bueno, ¿y qué tipo de pareja tienes? Entonces una mujer me dice: yo tengo de pareja una mujer. Y padre, bueno, vengo esto. O hermano, cuando era religioso, vengo para que me ayude, para que ore por mí, porque me están pasando estas cosas. Y yo siempre les he dicho: tú sabes que lo primero que tienes que hacer para poder experimentar la gracia del Señor y el triunfo del Señor y que no te pasen estas desgracias que te están pasando, es salir del pecado. ¿Cómo así? Sí, es que la vida que tú estás viviendo, poniendo como exclusivo del amor sexual y afectivo a una persona del mismo sexo, eso es no solamente desordenado, sino pecaminoso, porque ya es una opción elegida. Es como cuando uno elige algo y dice: yo necesito estar en este lugar para poder ser feliz, porque yo no puedo ser feliz de otra manera. Ya hizo una elección exclusiva o por ese lugar o por un objeto, por una persona, y sin esa persona, sin ese objeto, sin ese lugar, yo no puedo ser feliz. Ya hay un rechazo al Señor. Porque no es lo que nosotros necesitamos para ser felices. Por eso se me alegra el corazón, dice el Salmo hoy, y mi carne descansa serena, porque yo no he dependido de nadie, he dependido solamente de ti, Padre. Y fue el ejemplo que Jesús nos dio. Para poder resucitar tenemos que hacernos solamente dependientes del Señor. Y esa es nuestra batalla. Y por eso tenemos que buscar esta experiencia del resucitado para no hacernos esclavos. Y hay gente que me ha dicho, de tantas que he atendido: hermano, pero es que yo he ido donde otro sacerdote y ellos nos dicen que podemos vivir así. Y que eso está. No crean que el escándalo que ha generado esto y la división que ha generado Fiducia Supplican solo ahora. No, esto viene ya practicado y sostenido en la iglesia. Lo que pasa es que quienes ya no pueden con la carga de su conciencia que desacusa constantemente y de la verdad, están presionando al Papa y a la jerarquía y están presionando a la iglesia
para que esto se acepte y así no tengan un golpe tan fuerte en su conciencia y creen que con eso se van a liberar. La práctica de la homosexualidad no es algo teórico, es algo real. Y no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Cuando la iglesia misma nos enseña, basada en la palabra de Dios, que incluso la misma orientación ya es desordenada. Pecaminosa cuando alimento ese desorden y digo, es que yo sin esto no puedo vivir, es que yo sin esto no puedo estar bien. Ya ahí no es una tendencia, ya hay una justificación de una orientación desordenada. Cuando se justifica una orientación desordenada como algo bueno, ya ahí hay un error grandísimo. Y estos son los que niegan la resurrección del Señor. Porque la resurrección del Señor levantó nuestra naturaleza caída, la elevó. La resurrección del Señor nos llevó al cielo. Esta mi naturaleza caída del padre Omar la elevó. Y si no, yo no pudiera vivir el celibato con la alegría que lo vivo hoy. Tendría que estar como algunos lo hacen. No, es que para que se acabe la infidelidad sacerdotal hay que hay que quitar el celibato. Esos son esclavitudes. Además porque la castidad, todos estamos llamados a ella. Pregúntele usted a los esposos la lucha para vivir la castidad dentro de su vida conyugal. Los sufrimientos que tienen los esposos frente a las tentaciones lujuriosas que constantemente tienen son terribles. Yo digo, con razón, yo no fui llamado a eso. Y yo vivo muy feliz. Yo a veces digo, pensando, eso tiene muchas cosas de cierta, porque yo digo que es más fácil para nosotros los sacerdotes y los consagrados vivir la castidad en la virginidad consagrada y en el celibato que para los esposos, porque están más expuestos. Digo, tiene algo de verdad porque todos en cierto modo estamos expuestos, es la mirada que uno le dé, pero la castidad es bellísima, bellísima. Es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar para poder mantener limpio el corazón y poder experimentar el amor del Señor. Porque quien tiene como foco el apetito sexual, ¿sí?, en los diferentes desórdenes sexuales, ese está obstaculizado para dejarse tocar por el amor de Dios, para experimentar esa dulzura, esa ternura, esa belleza sobrenatural de lo que es el amor del Señor. Le decía Monseñor Alfonso Uribe a Monseñor en sus experiencias místicas que tenía, Señor, ¿por qué me amas tanto? Y le dice a Alfonso, porque yo no sé hacer otra cosa más que amar. Pero solo cuando se busca la castidad, se ama la castidad como una posibilidad de experimentar este amor, es que se puede llegar a experiencias de esas. ¿Por qué me amas tanto? Alfonso, porque yo no sé hacer otra cosa más que amar. Cuando absolutizamos las cosas terrenales por falta de virtud en la castidad, nos privamos de experimentar un amor así y mucho más grande. En fin, podríamos hablar de tantas cosas que hoy niegan al resucitado, niegan la experiencia del resucitado. Cuando hay obispos, sacerdotes, predicadores que defienden estos desórdenes y este pecado de la homosexualidad, ustedes creen que creen en la resurrección, hasta el día de hoy siguen negando la resurrección. Yo he acompañado a personas que han estado esclavas a la homosexualidad. Una vez un joven me dijo, padre, porque yo comencé a acompañarlo, a escucharlo, dentro de otros acompañamientos que él ha tenido, incluso más eficaces, pero a mí el Señor me permitió ser testigo de esto, sí. Me dijo, padre, he sufrido mucho con eso y me siento asquiento, me siento sucio. Y con el hecho de pensar que tengo que satisfacerme con otro hombre, eso me hace sentir asquiento, sucio.
y hay algo que no cuadra en mi interior, pero yo me cansé de luchar. Por eso caí, pero nunca he encontrado la paz y la felicidad. Y entonces yo le decía, órale mucho a la Virgen, pídele a la Virgen que te ayude a encontrar una salida, que te ayude a encontrar como esa luz de la resurrección. Y un día me llama y me dice, padre, le estaba pidiendo eso al Señor y me paré frente a una imagen de la Virgen y sentí algo muy hermoso que me dio mucha alegría y me puso a llorar. Me dijo, tú eres mi hijo, mi varón. Yo no había sentido con tanta fuerza en mi corazón esa palabra. Y eso le mostró una luz que podía salir y empezó todo un proceso muy bonito en medio de luchas. Por lo menos encontró esa luz del resucitado que le dijo que lo que él era de verdad. Es la resurrección del Señor lo que nos dice que somos de verdad. Cuando hoy hay obispos y sacerdotes defendiendo mentiras y hundiendo a la gente y esclavizándola, en vez de ayudarle a la gente a salir de esas esclavitudes con la experiencia del resucitado. Tantos pecados hoy que se cometen porque muchos dentro de la iglesia andamos justificando el pecado y esclavizando a la gente con el pecado. Si algo hace la experiencia del resucitado es sacar a la gente de esas esclavitudes. Lo vamos a ver como Pedro, en medio de su batalla, iba a seguir en las mismas andanzas y se estaba arrastrando a los otros para lo mismo. Aún después de haber visto al Señor resucitado, ¿a qué se devolvió? A lo que ya había dejado. A una barca y unas redes, y por allá pescando y no cogía nada. Y se le tuvo que aparecer el Señor al lado del lago Tiberiales. ¿Y qué le tocó cuando Juan lo reconoce y dice, es el Señor? Ahí sí se volvió a poner todo y salió corriendo para donde el Señor. Y el Señor lo alejó de la orilla. Es que le estaba diciendo, ¿cómo vas a volver a lo mismo? No puedes volver a lo mismo, Pedro. Yo a ti te escogí para algo particular, no para eso. Y se lo fue llevando. Se lo fue llevando y se lo fue llevando. Y le dice, ¿todavía me amas? ¿Me amas? ¿Ustedes qué creen que estaba experimentando Pedro en ese momento? Estaba experimentando vergüenza de amor. Eso era lo que estaba experimentando. Porque el Señor le estaba diciendo, Pedro, mira la misión que te encomendé, mira la tarea que te entregué, y tú te vas a devolver otra vez a lo mismo. Y por eso Pedro decía, Señor, definitivamente, no, yo sí te amo de una manera muy pobre. Sí. Es lo que estaba reconociendo. El verbo utilizado por el Señor le dice en griego, Simón Ioannom, agapas me. Tú verdaderamente sí me estás amando con un amor grande. Y Pedro le dice, no, filios te. Señor, mi amor es muy pobre. Y ahí se estaba dando cuenta de eso. Mira lo que estaba haciendo, iba para atrás otra vez. Pedro, tú me amas, agapasme, filios te. Y ya la tercera vez, bueno, Pedro, con esa debilidad tuya, ¿me quieres seguir a mí? Filios me, con ese amor frágil, ya te diste cuenta que tu amor es imperfecto, ¿me quieres seguir con ese amor pobre? Y le decía al Señor, por segunda vez le ha dicho, apacienta mis ovejas. Mira que te entrego mis ovejas, yo no te estoy pidiendo que te vuelvas allá al mar a pescar, son mis ovejas. Y entonces Pedro se siente triste porque el Señor lo confronta. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo a ti te quiero seguir. Y que quiero irme contigo. Bueno, Pedro, apacienta mis ovejas. No te vuelvas a ir por allá. Ven para acá, sígueme. Enseguida le viene la tentación y se pone a mirar al otro discípulo. Señor, y ese que... Pedro, a ver, si lo dejas hasta mi vuelta a mí, ¿a ti qué te importa? Déjalo a él. ¿Sí? Con él eso es una cuestión que él tiene conmigo. Eso a ti no te debe interesar. Tú sígueme.
El resucitado confronta. No crean que no es franco. Sígueme, no te pongas, no te distraigas. Bueno, Señor, te voy a seguir solo a ti. Ya. El resucitado nos confronta y nos determina. Y eso va a ser, lo vamos a ver estos días. A las mujeres hoy las determina y dice, no tengan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya no están viendo, no tienen ningún motivo para tener miedo. Ni uno solo. A eso se parece el resucitado. Porque es que el miedo es el monstruo más terrible. El miedo es el gran aliado del demonio. El demonio sin miedo en un corazón no puede hacer nada. Pero con miedo en un corazón puede hacer muchísimo. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que podamos tener este encuentro con Él, que nos dejemos llevar por esta experiencia suya resucitada, por esta experiencia infinita de su amor resucitado, que es el único que nos puede sacar de tantas ataduras y de tantas esclavitudes, para que no volvamos atrás. No podemos volver atrás. Por nada del mundo. Nada. Y así en el sentido de la palabra. Nada de este mundo. Nosotros ya somos ciudadanos del cielo y todo tiene que ser por lo del otro mundo, que es el mundo de la resurrección. Que todos los días nos determinemos, nos radicalicemos por esa gracia y escuchemos al Señor resucitado que nos dice, sígueme, 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 sígueme a mí, no mires para otro lado. Como hoy las mujeres que van y lo buscan y terminan yéndose detrás de él. ¿Qué trae esto? Trae unas consecuencias muy hermosas. Lo primero que le trae a los discípulos es tribulación y persecución. Maravilloso, porque más ven la gloria del Señor. Entonces, no tengamos miedo porque el poder del resucitado alcanza hasta para ponerse por encima de las tribulaciones y hasta reírse de ellas. Y hasta llamarlas, ¿sí? Y desearlas. Entonces, que podamos llegar a esa experiencia fantástica con el Señor.